palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Les doy una cordial bienvenida a este estudio que tenemos para esta mañana. El Ministerio de Sostén Propio se alegra de poder disfrutar de estos momentos bonitos, compartiendo la palabra del Señor y esperando que pueda ayudarte a buscarle al Señor para que Él pueda ayudar en tu vida y pueda transformar ese ambiente que en algún momento no es bonito, y pedimos ayuda en todo momento. Pero gracias a la palabra del Señor tenemos ese privilegio de poder sentir esa paz y esa tranquilidad. Mi querido hermano, su amigo y hermano Eduardo, nuevamente les da una cordial bienvenida. Vamos a el estudio que tenemos para esta mañana, pero ante todo quisiéramos pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Donde tú te encuentres, acompáñame en esta corta oración. Oremos. Bendito Señor, que moras en las alturas de los cielos, estamos reunidos en este momento para poder buscarte y poder sentir que tú, Señor, nos estás guiando por el buen camino. Perdónanos, Señor, si no tenemos quizás nada de bueno, pero tu misericordia y nuestro arrepentimiento sincero nos ayuda a nosotros a continuar en este camino, que es un camino muy peligroso. Señor, ayúdanos a estudiar esta lección en esta mañana, que sea tu voluntad todas las cosas que vamos a decir. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula En el fin del mundo. En el fin del mundo. Vamos a ver lo que nos dice la primera pregunta. Dice así: Cuando la obra de Cristo en el santuario celestial entendía, ¿qué engaño se destaca claramente? Cuando la obra de Cristo en el santuario celestial es entendida, ¿qué engaño se destaca claramente? Daniel capítulo 8, el versículo 13. Vamos a ver lo que dice. Daniel capítulo 8, el versículo 13. Dice así: Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo durará la profecía, dice, o el tiempo, hasta que nosotros podamos, dice el Daniel? Voy a volver a leerlo. Entonces oía un santo que hablaba, y otro santo le preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión y el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo va a durar, dice, lo que está sucediendo en el santuario, siendo pisoteado, la prevaricación, la abominación dentro del santuario? ¿Hasta qué tiempo? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos hasta qué tiempo, la Escritura nos va a dar la respuesta. Dice el comentario bíblico, tomo 7, la página 925, dice: La pretendida intercesión de los santos es la mayor falsedad que se puede inventar. Sacerdotes y gobernantes no tienen derecho a interponer entre Cristo y las almas por el cual Él murió.
como si estuvieran investidos con los atributos del Salvador y pudieran perdonar transgresiones y pecados. También el conflicto de los siglos nos dice en la página de 623, el hecho de que la Iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar brillos al mal. Entonces, la pregunta decía, cuando la obra de Cristo en el santuario celestial es entendida, ¿qué engaño se destaca claramente? Y el engaño que se destaca es la falsedad, los ritos y las abominaciones que se hacen en honor aparentemente a Dios, pero que son ceremonias y rituales satánicos, honra para el enemigo. Por esa razón, mientras nosotros entendamos lo que es el santuario, con mayor inmensidad se va a presentar la abominación desoladora que el profeta Daniel había mencionado. Entonces tengamos mucho cuidado. Vamos a una siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos ser completos en Cristo? ¿Cómo podemos ser completos en Cristo? El capítulo de Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Vamos a ver lo que nos dice. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de toda principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principados y potestades. Ustedes están completos, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a cada persona que busca al Señor y que comprende de que Él es el único que puede salvarlo. Dice, vosotros estáis completos. Ahí al estar completos, nosotros nos damos cuenta que el Señor nos brinda todo, absolutamente todo. Y dice, y comprendéis que es la cabeza de todo principado y potestad. Nada se puede mover sin la voluntad del Señor. Nada de lo que se vea en este mundo es de casualidad. Todo ha sido creado por el Señor y para adoración del Creador. Pero nosotros tenemos que entender que Él también tiene el derecho de la raza humana. También en el capítulo 4 del mismo libro de Colosenses 12 nos dice, os saludo a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Les saludo y oro por ustedes para que estén completos en todo sentido, dice el apóstol Pablo. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, que el tiempo final va llegando ya rápidamente, tenemos que entender que el Señor nos está haciendo un llamado. Tenemos que nosotros escuchar ese llamado y sin perder el tiempo tenemos que ir a los pies de la cruz para que Él nos enseñe. Entonces el testimonio en el libro Comentario Bíblico, el tomo 7, la página 919 nos dice, vamos a ver lo que nos dice. Los seres humanos pueden alcanzar el alto ideal colocado ante ellos mediante el sacrificio de Cristo y al oír al fin las palabras, sois completos en Él y no teniendo vuestra propia justicia, sino la justicia
que Él preparó para vosotros. Esa justicia es la que el Señor quiere regalar a las personas. Pero ese regalo tiene requisitos para que nosotros podamos hallarlo. Ese regalo no solamente son para unas cuantas personas, es para todos los que lo deseen, pero para eso nosotros tenemos que dejar que el Señor convierta nuestra vida en una vida agradable. La pregunta entonces nos decía, ¿cómo podemos ser completos en Cristo? Estando unidos en oración con Él y también en el estudio de su palabra. Interesante. Vamos a otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿cómo se refirió Pablo a la purificación del santuario celestial al fin del mundo? ¿Cómo se refirió Pablo? Justo antes del regreso de Cristo. Hebreos, el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28. 9, 23 al 28. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre, dice, ajena. Sigue diciendo, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar quitar de en medio el pecado, y de manera que es establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar en los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces dice que el Señor no entró en un santuario hecho por mano humana. El mismo Señor ingresó en el santuario celestial para hacer expiación en este tiempo que vivimos. El ser humano solamente depende del Señor. Si llegase a pasarle algo, perdería su vida, perdería su alma, ya que el Señor no quiere que nadie perezca, pero de alguna manera el ser humano se aparta del Señor. En el conflicto de los siglos, la página 539 y 540 dice: en el servicio ritual típico del sumo sacerdote hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminado su obra de mediador, aparecerá sin pecado para salvación, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera, así como al quitarlo los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario. Así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor, instigador del pecado. El macho cabrío emisario que encargaba los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Así también Satanás, cargado con las responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, donde entonces desolada y sin habitantes, y sufrir finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego
que destruirá a a todos los impíos. Esa palabra que el Señor dice es correcta, pues de alguna manera tenemos que entender lo que el Señor está haciendo en el santuario. Ese santuario que no es terrenal, ese santuario es espiritual. Y nosotros por fe podemos estar dentro de ese santuario. El Señor está preparando esa morada para cada persona que se allegue a Él. Por esa razón nosotros necesitamos acercarnos más a Él para encontrar el perdón único y que Él pueda transformar nuestra vida. La pregunta decía, ¿cómo se refirió Pablo a la purificación del santuario celestial al fin del mundo justo antes del regreso de Cristo? ¿Qué dice? Que primeramente, que el cielo ha sido purificado y será purificado. Otra parte que tenemos dice que el Señor ha entrado en el lugar santísimo, no hecho por mano humana, sino por el mismo Señor Jesucristo. Al llegar al santuario, pudo empezar esa obra que estaba a medias por cumplirse. Ahora el Señor en estos precisos momentos está en el santuario haciendo expiación por su pueblo. Necesitamos nosotros limpiarnos de todo pecado, ya que el pecado es la enfermedad más terrible que el ser humano pueda tener. Si no abandonamos esa enfermedad, lamentablemente nos perderemos. Entonces vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo se refirió Pablo? La purificación del santuario celestial al fin del mundo, justo antes del regreso de Cristo. El último versículo, voy a volver a leerlo, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados que muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¿Cómo se refirió Pablo? Dice a la purificación del santuario. Ahora, esa purificación tendrá que cumplirse con el apresamiento de Satanás y con el juicio final que se estará llevando junto al Padre Celestial. Mi querido hermano, no perdamos el tiempo, el Señor está viniendo y es por esa razón que necesitamos acercarnos más a Él para que Él transforme nuestra vida y nos lleve por el camino más correcto. Mi querido hermano, que en esta mañana Dios pueda bendecirte. Si tienes alguna consulta y quieres escribirnos, pues estamos esperándote. Que Dios pueda bendecirte y que se derrame esa protección de parte del Señor. Bendiciones.